Hola, hola, muy buen día. Bienvenidos a Conexión Live. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. El día de hoy no estábamos seguros cómo iba a estar la asistencia a nuestras reuniones porque es un día importante para México, es día de elecciones, es día de votaciones. Entonces no sabemos que a algunas personas les tocó participar en alguna de las casillas, entonces no sabíamos, pero bueno, gracias a Dios por todas las personas que se encuentran aquí en uno de nuestros campus. Aprovecho para saludar a nuestros amigos allá en Fresnillo, en Montemorelos, a nuestros amigos de Kairos y todas las personas que nos van a ver a través del campus en línea. ¿Y qué les parece si hacemos una oración antes de comenzar por este tiempo, por este día, por las elecciones? Es algo importante para el futuro de México, entonces vamos a tomar unos segundos y vamos a poner ese proceso para que Dios obre de gran manera y bendiga a México, bendiga a nuestra nación. Vamos a hacerlo. Padre, te queremos pedir, Señor, específicamente por las votaciones, las elecciones que se están llevando a cabo el día de hoy en nuestro país. Sabemos que tú estás en control de todas las cosas, pero queremos pedirte especialmente que obres en los corazones de las personas que van a quedar en un puesto de liderazgo. Te pedimos para que sean personas que tengan temor de ti, que busquen hacer las cosas de una manera que a ti te agraden, que busquen el bienestar de todos los ciudadanos de este país, que busquen el bien en general de nuestro país y bueno, que tú los uses, Señor, para que podamos ser una nación bendecida. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que así sea. Ok, pues hoy vamos a ver la tercera y última parte de esta serie que se llama A Todas las Naciones. Y ha sido algo desafiante. Hemos estado aprendiendo acerca de personas que han dado todo para proclamar, para compartir el Evangelio de Jesús. Y esta serie está basada en Mateo 28, 19 al 20. Quiero leérselo. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En este versículo está basada esta serie. Y en la primera parte el pastor Bene, que estuvo compartiendo con nosotros, nos habló acerca de las misiones y del discipulado. Vimos la historia misionera de un hombre llamado Charles Thomas Studd, y es alguien, una historia increíble. Este hombre renunció a una fortuna familiar, renunció a las comodidades, a la fama que él estaba obteniendo por ser un buen deportista, y él se fue de misiones. Él se fue a buscar la obra misionera y estuvo compartiendo del Evangelio en China, India y África, y hizo un trabajo impresionante. Estuvo muy interesante. Si no lo viste, te animo para que lo veas en las redes sociales, ahí lo vas a poder encontrar. En la segunda parte, la semana pasada, el pastor Jeremy habló sobre servir a los necesitados y de defender a los indefensos, y vimos la historia de Amy Carmichael. Y fue algo también increíble cómo esta mujer defendió a niñas y niños en la India, y cómo ella dedicó su vida y escribió libros y redactó todo eso. Fue algo increíble también. El día de hoy vamos a terminar esta serie hablando acerca de mártires de la fe, y vamos a ser inspirados por una historia de un grupo de 5 hombres que dieron sus vidas literalmente para compartir la gracia salvadora de Dios. Pero antes de entrar de lleno al tema, yo quiero hacerles una pregunta, y no me van a tener que responder, pero van a tener que pensar en esta respuesta. La pregunta es: ¿qué viene a tu mente si yo te pregunto cuál es tu prioridad? Piensa en unos segundos. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Ya tienen algo? Honestamente, yo me hice esta pregunta. Allá en Campus en Línea, ¿ya tienen algo? Kairos, Montemorelos, Fresnillo, ¿ya tienen su respuesta? Yo me hice esta pregunta cuando estaba preparando este mensaje, y honestamente mi respuesta fue: tengo varias. Eso fue lo primero que vino a mi mente. Dije, tengo varias. Y quizás alguno de ustedes, cuando les hiciste la pregunta, vino a su mente también varias cosas. Y no estoy diciendo que está mal, no se sientan mal por esto, pero quiero compartirles algo que pudiera hacerles reflexionar sobre esto, porque a mí me puso a pensar. Cuando me hice esta pregunta, me puso a pensar e investigué un poquito, y la palabra prioridad proviene del latín prioritas, que significa primero.
y se remonta al menos al año 1400 y se usaba para definir un objetivo y comprometerse con él. Entonces, durante los primeros 540 años aproximadamente de usarse la palabra prioridad, siempre se utilizó en singular. O sea, era la prioridad. Porque no podía haber dos cosas que fueran primero. No podía haber dos cosas que fueran las más importantes. Y no fue hasta 1940, o sea, después de esos 540 años, que surgió la palabra prioridades en plural y se volvió muy utilizada, ampliamente utilizada. Entonces podemos decir que la palabra prioridades es una palabra nueva, no tiene tanto tiempo. Pero lo que me pareció interesante es que conocer el origen y significado de la palabra prioridad hace que la palabra prioridades en plural resulte algo confuso, resulte algo desconcertante o incluso algo preocupante, porque no puede haber dos prioridades en una lista. O sea, hay lo primero, lo segundo, lo tercero, pero no hay varias prioridades, solo hay la prioridad. Y cuando esta palabra se pasó de singular a plural, perdió su fuerza, perdió su significado. Ese es el problema. Ahora, ¿qué ocurrió en ese año? ¿Qué ocurrió en 1940 que hizo que se empezara a usar la palabra en plural, que se empezara a usar la palabra prioridades? Probablemente una de las cosas que influyó fue que la Segunda Guerra Mundial estaba en el foco de atención de todo el mundo. Todo el mundo estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Y los líderes de los países involucrados, los países afectados, los países más importantes, empezaron a redactar documentos donde decían las prioridades. Y empezaban a enlistar las cosas que eran importantes para sus países, para enfrentar la crisis y para salir adelante de esa situación. Y a partir de ahí se empezó a usar la palabra en plural. Y desde entonces hasta ahora, cada uno de nosotros, alguna vez seguramente lo hemos hecho, cambiamos de una prioridad a otra. Y eso probablemente nos ha frustrado y hasta nos ha perjudicado, porque hemos colocado a varias cosas, quizás una, dos o quizás más, en un solo nivel de importancia. Y eso nos ha perjudicado, porque siendo realistas, no es lo mismo tratar de enfocarse en varias cosas que en una sola cosa. La Biblia lo dice de esta manera en Lucas 16:13. Ningún sirviente puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Si lo entendemos, ¿verdad? En Conexión Live buscamos que cada miembro de la iglesia ponga en práctica en su vida valores. Ahorita Ale hablaba acerca de eso. Valores que les ayudarán en su relación creciente con Jesucristo. Y uno de ellos es el valor cristocéntrico, que precisamente estamos en la semana del valor cristocéntrico, que definiéndolo en pocas palabras significa que Cristo es nuestra prioridad. Es la prioridad. Es nuestro número uno. Eso es el valor cristocéntrico. Y me imagino que ya se dieron cuenta a dónde quiero llegar con esto. Yo quiero que cada uno de nosotros nos hagamos la pregunta: ¿cuál es la prioridad de un discípulo de Cristo? ¿Qué es lo más importante para un discípulo de Cristo? Y la respuesta la encontramos en Marcos 12:30. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa es la prioridad. ¿Y qué sucede cuando un seguidor de Cristo realmente comienza a amar a Dios con todo? ¿Qué hace una persona que ha hecho este compromiso? Y les voy a mencionar rápidamente tres cosas. Este día voy a mencionarles tres cosas. Número uno, una persona que ha decidido amar a Dios con todo, una persona que ha puesto a Dios como la prioridad, busca las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Colosenses 3 dice: ya que han resucitado en Cristo, busquen. La palabra busquen quiere decir aspiren, deseen, apasionense por las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y no todas las cosas terrenales son malas, no estoy tratando de decir eso, pero
pudieran llegar a ser malas o perjudiciales si estamos permitiendo que tomen la prioridad en nuestra vida. Entonces eso sí es muy perjudicial. Y continúa diciendo, pues ustedes han muerto. Y se refiere a una muerte espiritual. Y su vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Entonces, después de su resurrección, cuando Jesucristo resucitó, si tú has leído la historia de la resurrección, después de la resurrección Jesús pasó su tiempo restante aquí en la tierra ministrando y estando con sus discípulos. Los días que estuvo aquí se pasó haciendo esto, ministrando y estando con sus discípulos. Y alguien que ha hecho el compromiso de amar a Dios con todo y que ha resucitado en Cristo, también hace lo mismo. Vive para servir a los demás, vive para amar a otros. Su enfoque cambia de lo temporal a lo eterno. Se pregunta, ¿qué es importante para la eternidad? Se pregunta, ¿qué es lo mejor para el avance del reino de Dios? ¿Qué es lo mejor? No se pregunta, ¿qué es lo mejor para mí? Entonces, cambian las cosas. Número 2, alguien que ha decidido amar a Dios con todo, esa persona, su identidad es de ciudadano del reino, un siervo, o otras versiones dicen un esclavo de Cristo. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, y escuchen esto, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es algo importante. Una persona que ha decidido amar a Dios con todo, intencionalmente hace que todas las otras identidades que esa persona tenga o que él tiene sean secundarias. Primero es ser un siervo de Cristo. ¿A qué me refiero con identidades? Bueno, esa persona tiene diferentes identidades. Por ejemplo, en su familia es un hijo, es un hermano, es un padre. Pero por sobre todas esas cosas, él ha decidido ser un siervo de Cristo. Esa persona quizás tenga una identidad según su etnia o según su nacionalidad. O sea, esa persona puede tener cierto idioma, ciertas costumbres, cierta nacionalidad, pero por sobre todo eso, primero es un siervo de Cristo. Él ha decidido esto. Una persona que ha decidido amar a Dios con todo, número 3, ve a las personas con compasión, así como las ve Cristo. Mateo 9:36 dice, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Yo quiero invitarlos para que veamos un video que narra la historia que sucedió hace más de 60 años, pero es una historia que sigue siendo fuente de inspiración para muchos de nosotros. Esta historia habla de un grupo de 5 hombres, de 5 mártires que fueron asesinados en la jungla del Ecuador. Vamos a verlo y ahorita seguimos platicando acerca de ello. En enero de 1953, un grupo de búsqueda recorrió kilómetros de selva ecuatoriana a pie y en canoa para llegar al lugar de un asesinato. El grupo descubrió los restos de 5 jóvenes: Jim Elliot, Peter Fleming, Nate Saint, Ed Macaulay y Roger Youderian. Los asesinados, que tenían entre 27 y 32 años, eran misioneros. Pero, ¿cómo estos misioneros llegaron a ser asesinados? ¿Y por qué esta masacre resultó tan emblemática en la historia de las misiones? La idea de viajar a Ecuador empezó con Elliot, Macaulay y Fleming, que se conocían de su época como estudiantes de Wheaton College. En sus conversaciones, hablaban sobre la posibilidad de establecer un contacto evangelístico con un grupo indígena aislado y hostil de Ecuador, conocido como Aucas. En 1952, Jim y su amigo Peter Fleming se embarcaron en un viaje hasta Guayaquil. Luego pasaron 6 meses en Quito para mejorar su español, antes de viajar al interior para establecer su base misionera en Shandia, en medio de la selva. Durante ese mismo año, Macaulay llegó a Quito
y al año siguiente se había unido a sus dos compañeros en la jungla. Por otra parte, el piloto de la Segunda Guerra Mundial, Nate Saint, se había unido a la MAF para servir a los equipos misioneros de la selva ecuatoriana. Estando en esta labor, Saint conoció a Roger Youderian, otro misionero norteamericano. Youderian quería regresar a los Estados Unidos, pero Saint, que previamente había conocido a Elliot, Macaulay y Fleming y a su plan, le propuso a Youderian que se quedara y se uniera al proyecto. A finales de 1955, unos 500 guaraníes vivían en la selva. Se desplazaban con frecuencia, por lo que resultaba difícil localizarlos. Muchos forasteros los evitaban, ya que eran muy violentos. Pero en septiembre de 1955, cuando Saint y Fleming divisaron entre la selva varios claros guaraní, creyeron que podrían establecer un contacto pacífico en tierra. Entre octubre y diciembre, el grupo realizó 13 vuelos sobre los claros guaraní. Pronto, Saint ya estaba intercambiando regalos con los aborígenes. Durante estos intercambios, los misioneros gritaban frases cuidadosamente elegidas en la lengua guaraní que habían aprendido de Dayuma, una joven guaraní que había escapado de la violencia tribal. Debido a la aparente apertura de los guaraní, los misioneros decidieron planear un contacto pacífico. El plan se fijó para el martes 3 de enero de 1956, cuando los misioneros llegaron al lugar designado. Durante la semana, varios indígenas se acercaron de forma amistosa. Los guaraní estaban fascinados con el avión y se atrevieron a probar comida de los misioneros. Aunque los indígenas hablaban mucho, la comunicación no era muy fluida. Pero los guaraní tenían un historial de conflictos violentos entre ellos, y al parecer, una disputa interna desató el caos. La ira se redirigió hacia los 5 misioneros. El domingo 8 de enero a las 3 de la tarde, los guaraníes llegaron al campamento de los misioneros con la intención de atacarlos. Enviaron a 3 mujeres al otro lado del río. Elliot y Fleming cruzaron el río para saludarlas, pero fueron atacados por la espalda. Fleming, antes de ser herido, reiteró desesperadamente sus ofertas amistosas y les preguntó en inglés a los guaraníes por qué los estaban agrediendo. Mientras tanto, los misioneros que se encontraban en la playa fueron atacados. Primero lancearon a Saint y después a Macaulay. Youderian intentó huir hacia el avión en busca de la radio, pero fue asesinado con una lanza cuando alcanzaba el micrófono. Los guaraníes arrojaron los cuerpos y pertenencias de los misioneros al río y destruyeron el revestimiento de su avión. Luego regresaron a su aldea y, temiendo una posible venganza, la quemaron completamente y huyeron a la selva. La historia de los 5 misioneros asesinados en Ecuador se difundió rápidamente por todo el mundo. Durante el siglo XX, se calcula que 26 millones de personas fueron asesinadas en todo el mundo en parte a causa de su fe cristiana. Sin embargo, la mayoría de estas muertes pasaron desapercibidas, pero las muertes de estos 5 misioneros se hicieron ampliamente conocidas. La pregunta es, ¿por qué? Parte de la razón residió en el carácter de los 5 hombres y sus esposas. Eran valientes, profundamente espirituales, aventureros y actuaban bajo una genuina preocupación por el bienestar espiritual de los guaraní. Los nuevos medios de comunicación también permitieron la difusión. La emisora misionera de Quito, HCJB, transmitió la historia. La revista Life envió a un fotógrafo. Reader's Digest recogió la historia. Y el libro de Elizabeth Elliot, La viuda de Jim, Portales de Esplendor, se convirtió en un éxito. Los artículos de las revistas destacaron el compromiso de las esposas, ya que 4 de ellas se quedaron para continuar su servicio misionero. Sin embargo, ¿qué ocurrió con los guaraní después de la tragedia? Dayuma, la misma mujer que le enseñó frases en lengua guaraní a los misioneros, allanó el camino para que Rachel Saint, hermana de Nate, y Elizabeth Elliot contactaran con la tribu, incluidos los hombres que habían matado a sus seres queridos.
El hecho de que estas mujeres quisieran contactarlos resultaba extraño para los aborígenes, ya que en la cultura guaraní, Rachel y Elizabeth deberían haber buscado venganza. Pero cuando en su lugar hablaron de Dios, presentaron a los guaraní una forma alternativa de acabar con el ciclo de violencia. En diciembre de 1961, Elizabeth Elliot abandonó a los guaraní. Rachel Saint, salvo por unos pocos años, vivió entre el pueblo hasta su muerte en 1994. Rachel inició la traducción del Nuevo Testamento a la lengua de la tribu. En 1995, el hijo mayor de Nate Saint, Steve, y su familia también vivieron entre los guaraní. A través de los años, la historia de estos 5 misioneros asesinados y la respuesta de sus esposas y familiares han servido de inspiración a la iglesia. A través del tiempo, muchas personas han citado la muerte de estos misioneros como un factor decisivo para su propia conversión o llamado al ministerio. Wow, pues no sé cómo lo consideran ustedes, pero es una historia increíble, una historia inspiradora. Y podemos aprender mucho acerca de lo que acabamos de ver. Y yo quiero resaltar algunas de estas cosas. Podemos decir que todo lo que hicieron este grupo de hombres, sus esposas y sus hijos, fue gracias a la prioridad de amar a Dios con todo. Podemos ver que la prioridad para ellos era eso principalmente. La decisión que ellos tomaron resultó en vivir su vida aferrados a su nueva identidad como ciudadanos del reino, por encima de todas las demás identidades. Y ellos decidieron amar a los demás. En este caso, a esta tribu que está ahí en el Ecuador. Y cuando nosotros tomamos la decisión de amar a Dios con todo, eso nos va a impactar y eso nos va a mover, nos va a llevar a que cerremos la brecha. Y cuando digo brecha me refiero a la separación, el espacio que hay muchas veces entre nuestro conocimiento, lo que sabemos de Dios, y nuestra obediencia, lo que hacemos. El tomar la decisión de amar a Dios con todo nos va a ayudar a cerrar esa brecha sin importar el costo. Lo podemos ver en la vida de estos hombres. Si tienes tú algún tiempo de estar congregándote con nosotros, de estar viniendo a Conexión Live, y si escuchas mensajes como este, domingo tras domingo, si asistes a un grupo Conexión, vas a Conexión Ladies, vas a Conexión Men, si has tomado clases de Instituto Conexión Live, te puedo asegurar que tu nivel de conocimiento es alto, te lo puedo asegurar. Y te digo que eres responsable de compartir ese conocimiento con otros. Eso que tú ya has aprendido, eres responsable de compartirlo con otros. Pero incluso si tú tienes poco tiempo, si tú eres nuevo en la fe, si tú tienes poco tiempo y no tienes mucho tiempo de estarte congregando, pero has experimentado la gracia de Dios de manera personal, eres responsable de de compartir eso que ha cambiado tu vida. Eres responsable de compartirlo. Ahora la pregunta es, ¿qué tan bien actúas para obedecer la gran comisión que Jesús nos dio de hacer discípulos, de compartir su verdad con otros? Porque siendo realistas, y es la triste realidad, para muchos creyentes existe una brecha entre lo que sabemos, y me incluyo, entre lo que sabemos y lo que compartimos con los demás, lo que compartimos obedientemente con los demás. Creo que la mayoría de nosotros sabemos todo lo que necesitamos saber para compartir la esperanza de Cristo con nuestro prójimo, lo sabemos. Sabemos que Jesús cambió nuestras vidas, nos queda claro. Sabemos que sin Cristo nuestro prójimo está perdido y está destinado a una eternidad lejos de Dios, donde va a estar sufriendo. Sabemos eso. Sabemos que nuestro prójimo necesita una relación con Cristo. Sabemos que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Sabemos todo esto, pero por alguna razón no compartimos de Cristo valientemente con nuestro prójimo. No lo hacemos. Hay una brecha, hay una separación entre lo que sabemos y nuestra obediencia. Esa es la triste realidad. Y muchos
hermanos en la fe, muchos hermanos en Cristo que están en zonas hostiles, zonas donde se prohíbe hablar de Cristo, tienen un conocimiento más limitado en comparación al nuestro. En comparación a lo que nosotros hemos escuchado, tienen un conocimiento más limitado, pero ellos sí comparten obedientemente la esperanza que han recibido en Jesucristo. Ellos sí lo hacen. Amar a Dios con todo dará como resultado que nosotros nos alineemos con nuestra identidad de descendencia escogida de Dios para proclamar las obras maravillosas de Jesús. Y eso nos impulsará a convertirnos en testigos audaces de Jesús, de compartir ese testimonio. Y nosotros muchas veces, a menudo, nos convencemos de que somos testigos audaces de Jesús. Nosotros cuando pensamos en esto decimos, yo creo que sí, doy un buen testimonio, sí soy ese testigo audaz. Pero esa creencia suele tener su origen en un comportamiento. O sea, nosotros decimos, yo creo que sí comparto un buen testimonio porque tengo una lista de cosas que no debo de hacer y las cumplo. O a veces decimos, tengo una lista de reglas que debo de obedecer y las estoy obedeciendo. Pero eso nos pudiera convertir en personas correctas hablando de la moralidad. Pero no nos hace obedientes a la instrucción de Cristo de ir y compartir su verdad con los demás. Son cosas diferentes. Y por ejemplo, nada más para que meditemos un poquito en esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste o usaste las palabras mi Señor y Salvador Jesucristo en una conversación con alguien que no tiene fe en Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que tú mencionaste esa frase con alguien que no es creyente? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación específica con una persona sobre la diferencia que una relación personal con Cristo hizo en tu vida y cómo una relación personal puede hacer una diferencia en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien sobre esto? ¿Somos realmente audaces para compartir nuestro testimonio? ¿Somos esos testigos audaces que aprovechan las oportunidades? Y hubo algo, mientras estaba preparando este mensaje, hubo algo que me pareció muy interesante, y es que la palabra mártir viene de una palabra en latín. Y esa palabra fue tomada del griego, que significa testigo. O sea, mártir en el griego original surgió de una palabra que significa testigo. Entonces, con esto en mente, quiero que escuchen Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Pero con esto en mente pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis mártires, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Y quiero resaltar ya para concluir 4 características de un testigo audaz. 4 características de un mártir. Número 1, un testigo audaz, un mártir, una persona que ha decidido amar a Dios con todo, escucha el impulso del Espíritu Santo. Escucha el Espíritu Santo. Hechos 16:6 dice, atravesaron por la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Escuchaban el impulso del Espíritu Santo. Voy a ir rápido. 2, caminan por fe en lugar de por vista. Caminan por fe en lugar de por vista. 2 Corintios 5 dice, en efecto, vivimos por fe, no por vista. Número 3, deciden tomar su cruz y seguir a Cristo diariamente. Lucas 9:23, dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Y número 4, calculan el costo de ser testigos y crecen en su disposición a sacrificarse por el bien del evangelio. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y hubo un comentario bíblico que me llamó mucho la atención, un comentario de Morgan que dice, los fuegos en los viejos tiempos nunca hicieron mártires.
los revelaban. Ningún huracán de persecución crea mártires, los revela. Estos hombres no fueron mártires solamente en el momento que fueron asesinados con lanzas. Esos hombres tuvieron una vida de mártires. Y todos nosotros somos llamados a morir a nuestra vieja naturaleza, a morir al pecado y resucitar en Cristo. Todos somos llamados a ser mártires espirituales. Quizás no todos seamos llamados a dar nuestra vida literal, física, para morir por esa causa. Quizás no todos vamos a tener ese llamado, pero sí deberíamos estar dispuestos a hacerlo. Eso es algo que debemos de considerar. Eso es parte del costo. Los mártires a lo largo de la historia de la iglesia testificaron en vida de la verdad y el poder de Jesucristo, y creyeron que deberían de llevar el testimonio a otros sin importar el costo, sin importar que eso les costara su vida. Y después de ver la historia de estos 5 hombres, sus esposas y sus hijas, no quiero dejarlos con la idea equivocada de que los discípulos de Jesús, los mártires, solo existen en lugares hostiles o en naciones restringidas, donde restringen la fe en Jesús, o que los que hicieron eso son alguna especie de supercristianos. Eso está muy lejos de la verdad. Cualquiera que sea un seguidor de Cristo, cualquiera que tome la decisión de amar a Dios con todo, debe de recorrer el camino de una vida con propósito, un camino de propósito y adoración a Dios. Cada uno de nosotros podemos decidir amar a Dios con todo. Podemos desarrollar el estilo de vida de un testigo audaz, de un mártir. Cada uno de nosotros podemos tomar la decisión de sacrificarnos por el avance del Evangelio y enfrentar con gozo toda oposición cuando lo estemos haciendo. Cada uno de nosotros podemos alcanzar un nivel de obediencia un nivel de obediencia que podemos mostrar con valentía, testificar con alegría acerca de Cristo, acerca de su palabra. Cada uno de nosotros podemos priorizar la ciudadanía del reino sobre cualquier otra lealtad o identidad terrenal. Y cuando hagamos eso, si cada uno de nosotros realmente decidimos eso, nuestras vidas, nuestra iglesia, nuestras comunidades y el mundo en general cambiará drásticamente. La prioridad es una: amar a Dios con todo. Eso es. Entonces la pregunta es, ¿hemos decidido eso? ¿Estamos amando a Dios con todo? ¿Tenemos como prioridad eso? ¿O tenemos una lista de prioridades en el mismo nivel y nos estamos cambiando de una a otra? Los domingos es Dios, el inicio de semana es el trabajo, el sábado es la esposa, el viernes son los hijos. Estamos jugando y cambiando de un lugar a otro. Yo no sé la situación de cada uno de nosotros, pero creo que es algo que puede estar sucediendo. Quiero que hagamos una oración y cada uno de ustedes, según lo que Dios les haya dicho, platiquen con Él y digan cuál es la decisión, cuál es el compromiso, cuál es eso que van a empezar a hacer para que realmente puedan demostrar que han decidido amar a Dios con todo. Vamos a orar. Dios, gracias, Señor, te damos por lo bueno que eres. Gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas, Señor, cómo debemos de vivir. Gracias por la vida de todos esos hermanos en la fe que han entregado su vida literalmente para que podamos escuchar las buenas nuevas de Jesús, para que personas lejos puedan escuchar, puedan tener esa oportunidad, Señor. Personas que respondieron a esa comisión que tú nos diste de ir y hacer discípulos. Te pedimos para que cada uno de nosotros vivamos una vida que demuestre que tú eres nuestra prioridad, que tú eres la prioridad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Vamos a tener resistencia y luchas y es algo que va en contra de la cultura y quizás vamos a escuchar otras voces, pero ayúdanos a mantenernos enfocados en ti, Señor. Ayúdanos a mantenernos siempre que nuestra identidad principal sea siervos de Cristo, Señor. Ayuda a cada uno de los que se encuentran aquí, cada una de las personas que están viéndonos a través del campus en línea, en uno de nuestros campus, en Kairos. Sé con cada uno de nosotros y obra de gran manera en nuestros corazones y que se vea reflejado
en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en cada uno de nosotros, en todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.